Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordialísimo desde Cali, Colombia, para todos ustedes, estimados hermanos, en cualquier lugar del mundo. Aquí a 26 grados centígrados, un 80% de probabilidad de lluvia una vez más, y feliz, dichoso, alegre, contento, positivo, altruista, singular, con fe y con mucho ánimo de participar en la taza de café. Bienvenido, Pastor Gamaliel, a su programa La Tacita de Café. Cambio. Pastor Osvaldo, es un gusto estar aquí otra vez con mi tacita de café en la mano y teniéndolo usted en cabina con nuestro tema, la lección 15, la murmuración. Fíjese, pastor, que he recibido varios correos. Bueno, hay varias quejas ahí, cosas. Por ejemplo, me han dicho que saquemos a Rabí Pastor, que porque él no era parte del programa y que por qué se está metiendo. También me dicen que los hermanos de la congregación casi no comentan. Pues yo he pensado, no sé si abrir otro canal o qué hacer, porque pues esto va viento en popa, pero ya con todos estos problemas, pastor. Además yo empecé con usted el programa, ¿no? Yo lo considero usted un gran siervo de Dios y pues no sé, pero eso se lo voy a comentar por interno, pastor. Ahorita vamos a empezar la lección. Cambio. Pues me da mucha pena con usted, Pastor Gamaliel, a quien estimo, aprecio y valoro, pero le voy a citar la Biblia muy fuerte, así como lo hago generalmente, pero hoy con particular forma a usted. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaño, veneno de víbora hay en sus labios. Me da pena, Pastor Gamaliel. Cambio. Ande, pues. Bueno, ya me tocaba el regaño. Mire, pastor, no creo que esté bien que me reprenda en público. Yo, por prudencia, me retiro del canal. Después hablo con usted. Cambio. No, porque es que usted me propuso aquí en el canal y yo en el canal debo de reprenderlo. Si me hubiera hablado internamente lo reprendo, pero como me habló en el canal tengo que reprenderlo. Cambio. No me parece correcto, pastor. Yo me retiro del canal. No lo haga, porque entonces va a dar un mal ejemplo usted a todos los que nos han estado escuchando durante todo este tiempo, y de lo que hemos hablado, entonces usted se retractaría y no daría un buen ejemplo. Permanezca allí, fiel y firme, como debe permanecer. Simplemente tiene que reconocer que la propuesta que me está haciendo no es correcta. Cambio. No he entendido, porque hace poquito entré. ¿Qué pasó, mi hermano Gamaliel? A usted yo no le conocía eso. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿O es parte del tema? A ver, no estoy entendiendo muy bien. A la vez me estoy riendo, pero a la vez como que lo estoy tomando en serio esto. Cambio. Pastor Osvaldo, no mordieron el anzuelo los hermanos, pastor. No mordieron el anzuelo
Pero mire, en una corta frase difamé al pastor Rabí, metí la intriga, lisonjeé su ministerio. Pastor, la lengua es tan ancha como el Hades. Dígale a los hermanos que estábamos de acuerdo para hacer una dinámica, pastor. Cambio. Sí, mis hermanos, no se sorprendan, no se asustan. Nuestra amistad en Dios, nuestra buena, ¿qué diría?, comunicación no da para esas cosas, pero sí queríamos que ustedes, sintieran casi como un chispazo, cuando uno los dos une los dos cables de corriente, a ver cuál era la respuesta. Y dice ahí el pastor Gamaliel que no mordieron el anzuelo. Así que agradecemos a Dios que nos permita compartir con ustedes y ya vamos para adelante con este tema. Cambio. Solamente el capitán Kenny de Cosmos 1999 no mordió el anzuelo. La hermana Claudia estaba un poco asustada. Probablemente algunos sí lo morderían, pastor, o probablemente algunos ya estaban haciendo anotación para divulgar la falta de carácter del pastor Gamaliel y la dureza del pastor Osvaldo. Es terrible la lengua, pastor. Vamos a nuestro tema. La murmuración. Objetivo: que el discípulo comprenda los alcances y los perjuicios de la murmuración, sea fundada o infundada, sea contra un individuo, un grupo o una institución. Leo la definición, pastor, varias definiciones de murmuración, y le dejo el primer comentario. Murmurar: producir un sonido suave y apacible, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Hablar mal de alguien a sus espaldas, extender un rumor. También aparecen las palabras chismorrear, gruñir, maledicencia. Hablar mal de alguien a sus espaldas, conversación en perjuicio de un ausente. Pastor, la murmuración es otra forma de chisme, pero hay que aclarar algo, pastor. A veces el pueblo murmura por alguna injusticia, ¿no? Como en Hechos 6, las viudas, o cuando dice la Biblia que el que detiene el grano, el pueblo lo maldecirá. ¿Habrá murmuraciones provocadas por algo injusto, pastor? Cambio. Yo creo que sí, pastor. Mire que en casos así que uno podría como hablar de justo, está el caso de Nehemías en la construcción de los muros, cuando el pueblo se quejó de esa opresión tan tremenda que estaba recibiendo de las personas acomodadas. Y también hubo murmuración, seguramente que no había la misma atención para las viudas griegas que para las judías. Había cierta preferencia, cierta inclinación, y eso, digamos así, que provocó esa murmuración. Pastor Gamaliel, permítame hacer una introducción, bueno, más bien continuar el tema, porque la introducción ya está hecha, con una lectura que cuando estaba buscando algunos textos para desarrollar en este programa, me acordé. Y está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, voy a leer del versículo 6 hasta el versículo número 12. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado
el fin de los tiempos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12. Cambio. Ahí está, pastor. Ahí está. Está diciendo la Escritura que los casos donde se murmuró en la Biblia quedaron como una admonición, ¿no?, para nosotros. Entonces, pastor, pasemos a ver estos casos. En el caso de las viudas que murmuraron, bueno, no se esperaría que una ancianita hiciera cita con el apóstol para ponerle formalmente la queja. Empezaron a quejarse, ¿no? No fue maligna la murmuración, ciertamente estaban siendo menospreciadas, y cuando se enteraron los apóstoles, resuelven la situación con el apartamiento de los diáconos, y entonces después de eso, dice la Biblia, crecía la palabra, se acabó el problema. Pero la murmuración, pastor, en negativa, malsana contra el líder, contra el pastor, contra el grupo, dice la Biblia, como usted lo acaba de leer, que produce la muerte. Algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Se murmura sobre el líder, sobre la obra, también se murmura de algún hermano en Cristo. Vamos a ver los ejemplos, pastor, de la murmuración. Le dejo el comentario, ya que usted tiene ahí los ejemplos de murmuración en la Biblia. Cambio. Propongo, pastor Gamaliel, que le hagamos un repasito a unos versículos, como usted es un diestro en lectura de la Biblia. Mientras usted lee allí, yo lo voy acompañando aquí en los textos bíblicos, en la versión internacional, en otra versión. Usted tiene la versión antigua. Y miramos cómo hay tantas manifestaciones de murmuración. Y algo para recalcar es dentro del pueblo de Dios. Porque Israel era el pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo puede suceder esto? Bueno, es aquello que está en nuestra vida. Así pues, que a desenfundar su espada, pastor Gamaliel, y vamos a iniciar con Éxodo capítulo número 15, versículo 24. Éxodo 15, 24. Le vamos a echar un repasito para irnos luego a esos casos especiales donde vamos a ver, como Moisés, por ejemplo, que hubo murmuración de su propia familia. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Adelante, pastor. Y dice en la versión antigua de Reina Valera, Éxodo 15, 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Pastor, no me parece tan grave la murmuración, ¿qué hemos de beber? Pero está muy sucinto, está muy concreto el verso 24. Parece que esto se comenta en un salmo, ¿no? Donde murmuraron en las aguas de la rencilla, me parece, pastor. Cambio. Sí, se cita en Salmo 41, en Salmo 106, pero mire, pastor, que para recalcar lo siguiente, las manifestaciones de Dios, la gloria de Dios, cuando el Señor los libró, por ejemplo, pasando el Mar Rojo, viendo cómo los egipcios morían, escucharon el cántico de Moisés, luego escucharon el cántico de María o de Miriam, y solo a pocos días, solo 3 días, ya estaban murmurando. Es decir, habían durado 3 días de camino y al tercer día ya estaba en murmuración. Es para recalcar que aunque la gloria de Dios se manifieste, no quiere decir que estemos exentos de murmuración. Cambio. Bueno, pastor, ahí ya lo puso en perspectiva. Esto de ¿qué hemos de beber? Es un insulto a la divinidad. ¿Cómo le preguntan a Dios
¿qué van a beber cuando se acababa de abrir el Mar Rojo? Dice el Salmo, habiendo visto sus maravillas. Bueno, ahora sí se comprende la murmuración, pastor. ¿Qué tan dañino fue esto? Cambio. Era un mal tan tremendo, tan difícil. Yo creo que la misma esclavitud y la opresión lo llevaba a que ellos aprendieran a hablar entre dientes, ahí como dicen algunos más coloquial, entre muelas. Y entonces esa costumbre la llevaron, iba con ellos, iban allí puestas. Y como casi todos los que estamos aquí somos lectores de la Biblia, vayamos rápidamente al capítulo 16, el versículo número 2. Uno mira la Biblia y dice, pero Dios mío, ¿cómo sucede esto tan seguido? Miremos 16, 2, Pastor Gamaliel. Adelante. ¿Del mismo libro, pastor? Cambio. Sí, Éxodo capítulo 16, versículo número 2. Y dice así, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decíanles los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar a esta multitud, a toda esto. Oiga, está grave, pastor. Cambio. Es bien tremendo todo eso. Mire lo que dice el versículo número 7, aquí en versión internacional. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Él ya sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. El versículo 8, y añadió Moisés, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Y luego dirigió Moisés a Aarón, dile a toda la comunidad de Israel, israelita, que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. El versículo 11 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ha llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. En este capítulo 16, en esta versión, y seguramente hay en la suya también, hay una y otra vez murmuración, y si lo unimos a lo de las viudas, parece que lo de la comida es una motivación para la murmuración, Pastor Gamaliel. Cambio. Mire, no había yo notado ese detalle, pastor. A ver, se murmuró contra Moisés y Aarón y Jehová lo toma, están murmurando contra mí. Mire, pastor, hágame un gran favor, trasládelo a una situación hipotética en la congregación, cuando se murmura contra el pastor. Mire, no estoy hablando cuando el pastor es un sibarita que vive en deleites y no atiende al pueblo. Obviamente el pueblo se va a quejar. No, pero estoy hablando de gente murmuradora que dice, no, ¿y qué vamos a hacer con esta construcción del templo? Pero ellos han visto las maravillas de Dios, pero empiezan a murmurar. No sé si puede hacer una aplicación, pastor, a la vida actual en las congregaciones. Cambio. Es muy común, Pastor Gamaliel, cuando se está haciendo la obra a nivel espiritual, en un crecimiento que haya que hacer ciertos ajustes, cambiar ciertas estrategias, hay murmuración. Cuando se está haciendo algo material, yo me acuerdo que fui a una congregación y habían hecho una construcción, pero muy mal, y con necesidad de tener unos tanques o unos lugares donde tener agua. Y esta gente murmuró y se opuso y criticó y decía de todo, pastor.
Entonces allí el Señor es donde dice, un momentico, este es mi siervo, está haciendo mi obra, ahora voy a tomar esa murmuración y lo que están haciendo en contra mía. Y es lo que muchos cristianos ignoran. Recuerde que el Señor dice, hablando de su pueblo, que somos como la niña de los ojos del Señor, pero que el Señor tiene especial cuidado por sus siervos, por quienes le servimos, sin lugar a duda. Cambio. Sí, pastor, mire, como es un tema tan común a las congregaciones, porque una congregación pues es un grupo humano y en todo grupo humano van a existir este tipo de problemas, ¿no? Es inherente a la raza humana este tipo de problemas. Mire, pastor, que cuando yo escucho algún comentario contra mi persona por una falla en la congregación, lo dejo pasar, digo, es cierto, tiene razón el hermano, él no debía hacerlo, pero yo no lo tomo tan grave, más si le está afectando mi descuido pastoral o que no se le ha visitado, ¿no? Pero donde yo me pongo un poquito serio es cuando la gente habla en contra del ministerio en el sentido de que no, esto no es de Dios, no tiene visión de Dios. La lengua se va más allá, pastor, entonces se está metiendo con el ministerio del siervo de Dios. Y es ahí donde a Dios lo toma como personal, porque ahí no se trataba, pastor Osvaldo, en el caso de esta murmuración, de una preferencia de Aarón o de Moisés, sino se trataba de la trayectoria para sacarlos, y era Jehová el que había dicho, los voy a sacar. Entonces, cuando uno tiene un ministerio y se habla en contra de él, la cosa es grave, pastor. Cambio. Sí, sobre todo que estaban diciendo que nos sacaron, que ustedes hicieron y que ahora no nos dan comida. Pero vamos a uno que se aplica como un poco más a lo que estamos hablando. Números 14, capítulo 14. Abra su Biblia allí, en el libro de Números, el capítulo 14, Pastor Gamaliel. Y miramos el versículo 1 en adelante. Yo creo que podemos ir hasta el versículo número 4. Tenaz todo esto que nos enseña cómo llega a reaccionar la gente. Cambio. Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Perdone por usted, está en signos de interrogación, de admiración, tengo que leerlo tal cual está, pastor. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Oiga, pastor, esto ya es división, esto ya es que se erigen líderes en contra del líder, ¿no? Cambio. Sí, y aquí en esta versión dice el 2, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía. Es cuando se argumentan ciertas cosas y se tiende a buscar al cabecilla para que los guíe en sus cosas. Mire, 430 años de sufrimiento, bueno, que estuvieron allí, pero digamos que unos cuantos años de sufrimiento, porque mientras vivió Josué, pues estuvieron bien. Pero una vez que murió José, ya la cosa se les complicó. Y estos tremendos, apenas en días, o hablemos meses, ya estaban murmurando y ya estaban con el principio de rebelión. Aparentemente estaban en contra de Moisés y Aarón. Pero mire lo que el Señor les dice en el versículo 26 y 27 del libro de Números, capítulo 14, versículo 26 y 27, Pastor Gamaliel. Cambio. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí
se quejan. Oiga, pastor, ¿entra la queja? ¿O la queja es una forma de murmuración? Qué interesante esto de la queja, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Los que se quejan constantemente, pero como que Dios estaba cansado ya, ¿no, pastor? Cambio. Sí, es que la gente a veces piensa y dicen, no sé si sucederá allá en México, la iglesia del pastor Gamaliel, si es que dicen pastor, porque a veces... ¿Se le ha caído, pastor? Cambio. Decía que la gente muchas veces la toma en contra del pastor o quien dirige. No sé si sucederá allá, pero aquí dicen la iglesia de Osvaldo o la iglesia de Gamaliel. Y eso no existe, porque nosotros realmente somos administradores, somos colaboradores, le trabajamos al Señor y tenemos un encargo de dirigirlos, pero la iglesia es del Señor y a veces la gente no entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, y entonces cantan que aman al Señor, pero critican la novia, que aman al Señor, pero le encuentran defectos al cuerpo. Y esa contradicción debe de ser tenida en cuenta, Pastor Gamaliel. Esta murmuración, ese cuchicheo, ese hablar bajo, esa queja, y eso Dios tiene algo que decir al respecto, y no sé qué tan conscientes estará la gente, pero por lo menos por aquí, por nuestros lados, bastante inconsciente de eso. Quiero decirle que yo por lo menos no he oído el primer pastor, maestro, evangelista hablando al respecto de lo que nosotros estamos hablando. Cambio. Sí, pastor, mire, hay sermones donde se comenta del chisme, hay sermones donde sale de repente la lengua larga, la murmuración, pero realmente debería ser un tema, la sana doctrina debería estar constantemente recalcada en nuestras congregaciones, porque es bien importante, pastor. Le voy a leer aquí un párrafo de la lección para que siga con esto de los textos donde se murmuró. Dice la murmuración en la congregación. Mira los puntos de vista, pastor. Probablemente algunos hermanos murmuran porque tienen puntos de vista diferentes al líder. Probablemente no hay malicia ahí, ¿no? Pero de todos modos la murmuración no es beneficiosa ni para él ni para los que lo escuchan. Y otros hermanos que son débiles viven quejándose del pastor y la obra constantemente. Mire, hay quienes viven así, pastor, por una debilidad en su alma. Ay, esto, ay, lo otro, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y así viven. La queja comentada y llevada de aquí para allá es una forma de murmuración que puede traer desaliento y división entre los hermanos. Aquí hay un texto, pastor, Filipenses 2:15. Mire, me permito leerlo para seguir con los ejemplos porque este tema es amplio. Pero ahí habla del servicio, Filipenses, a ver, y me gustaría que comentara al respecto, pastor, Filipenses 2:15. Miren lo que dijo el apóstol. Dice 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Miren, pastor, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Cambio. Yo me maravillo de lo que Dios habla en su palabra y tan completa. Vemos de hace miles de años y vemos en el tiempo apostólico y luego vemos en la actualidad cómo el ser humano siempre está en problemas. Cuando el apóstol escribe allí, hagan todo sin murmuraciones, es porque lo hay.
Y la gente dice, bueno, yo no murmuro contra Dios, pero la toman contra los que dirigen. Esto se va dando, y gracias a Dios cuando el Espíritu Santo nos va guiando. Vea, Pastor Gamaliel, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, en Números capítulo 16, leamos algunos versículos que hablan de cómo la murmuración llevaba, ya cada día iba tomando ventaja. Nosotros hablamos en este tema de que se vuelve un chisme, una murmuración, se vuelve una bola de nieve. Mire aquí, al principio pedían solamente uno que los encabezara, pero mire aquí cómo va tomando ventaja en el capítulo 16. Leamos, yo creo que podemos ir hasta el versículo número 3, porque ya después tenemos la reacción de Aarón y Moisés al respecto. Entonces, miremos ese capítulo 16, los primeros versículos, Pastor Gamaliel. Adelante. Con gusto, Pastor, no sin antes darle la bienvenida a Rabí Pastor, que ha sido vituperado en el canal y que ni se enteró el pastor, pero va a poder oír la grabación. Hay una persona que le echó tierra a Rabí Pastor en este día, pero bueno, somos humanos y es parte de las fallas de la lengua. Después de esto, Pastor, le recomiendo que abra el micrófono para que entre también Rabí Pastor y alguna pregunta o comentario de los hermanos. Dice así, Números 16, 1 al 3. Y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí ya hay división, ¿no? Grupos. Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, miren, eran líderes, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Oiga, pastor, sería como la tercera rebelión, como la tercera murmuración, ¿verdad? Pobre de Moisés y Aarón, que les fue como en botica. Y como en feria, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? A ver, ¿qué se está peleando aquí, Pastor Osvaldo? Cambio. Se está peleando la autoridad, se está peleando y diciendo, por ejemplo, en esa partecita del versículo 3, dice, se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Esto suena espiritual. Esto suena lógico, pero no lo ve Dios de esa manera, porque cuando leemos el capítulo, Dios le da la razón a Aarón y a Moisés. Ahora el versículo 11 dice, vienen hablando Moisés, le dice a Coré, hablándole a ellos, le dicen, tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Entonces, hay aquí el problema de cuando las personas no pueden hacer diferencia entre lo que es de Dios, es decir, la autoridad delegada de Dios, lo que es puesto por el Señor, lo que es mandado por el Señor y lo que es de los hombres. Doy cambio, Pastor Gamaliel, para que usted abra micrófono, como dice allí, a los comentarios del Pastor Rabí y de los demás. Cambio. Pastor Rabí, bienvenido al tema de la murmuración. Salude, pastor, que lo estábamos esperando. Y vamos a ver su comentario y enseguida de Rabí Pastor, a ver si alguien quiere preguntar o comentar. Les rogamos solamente que se circunscriban al tema, que sean concisos y precisos. Adelante, Pastor Rabí. Cambio.
Bendiciones, mis hermanos, escuchándolos mientras estoy almorzando, todavía aquí lonchando, porque hoy se me ha hecho un poco tarde en mi trabajo. Pero participando, escuchando atentamente lo que decía el pastor Gamaliel, ¿no? Cuando el rumor está dirigido no solamente a la persona, sino está dirigido también a la obra de Dios, o sea, al siervo de Dios, a la obra que Dios está haciendo en él. Por lo tanto, Dios lo tomó ahí como algo contra su misma obra. Entonces, tremendo, ¿no? No solo el rumor que causa tanto daño a una persona, sino también el hecho de que el rumor puede ser algo que va atenta contra la misma obra de Dios, y la persona puede estar levantando rumor realmente contra la obra de Dios, y es contra la personalidad de Dios, ¿no? Así que ahí vemos esos claros textos que nos muestran el peligro, ¿no?, de estar atacando la obra de Dios con un rumor, de una manera así, ¿no? Pues siempre por desacreditar a alguien, o por quitar la autoridad, o por alguien puede hacerlo con intención de tomar su lugar, o como decimos aquí en Argentina, de serrucharle el piso. Pero creo que es algo muy perjudicial, mayormente no solo cuando atentamos contra la persona, contra una persona y de alguna cuestión personal hacia ella, sino cuando atentamos contra la investidura, contra la autoridad que Dios le ha dado, o el trabajo que Dios le ha dado a realizar. Ahí estamos en contra misma de Dios. Creo que ahí cabe la frase del texto allí: estamos dando coces contra el aguijón. Sería aquí en Argentina como puntapiés o patadas contra una punta afilada. Creo que siempre va a terminar perjudicada esa persona. Por aquí dejo el cambio. Bien, hermanos, según lo dicho hasta aquí, abrimos los micrófonos para 1 o 2 preguntas máximo, precisas y concisas, no se extiendan mucho. Adelante, hermanos, los escuchamos. Cambio. Bueno, hermano, pues Dios les bendiga primeramente, y bueno, pues voy a hacer un comentario breve, y es que estaba leyendo en la Biblia y dice que creo que fue en Gálatas, que dice que donde hay enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, envidia y etcétera, ahí no está Dios, y que los tales no heredarán el reino de los cielos. O sea que estamos corriendo un riesgo no solamente de hacer a otros perder la fe, sino que también nosotros poder perder lo que es la salvación, porque dice que de los tales no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, y es algo de lo cual no podemos tomar como algo severo o algo leve. Debemos darle la debida importancia, puesto que el enemigo desde el principio estuvo como acusador. Cuando entró, por ejemplo, cuando estaba Job, que entró al cielo, dice que los angelitos mismos ni lo reconocieron, tuvo Dios que decirle de dónde viene. Entonces, en otras palabras, muchas veces se va a vestir el enemigo sutilmente como religioso, como persona buena, pero no, hay otra intención. Entonces debemos cuidarnos. ¿De qué manera? Pues cerrando nuestros oídos, como siempre he dicho, que por eso fue que vino la caída del hombre, por prestar el oído a la serpiente. Cerrar los oídos a los comentarios y orar por esas personas que necesitan pues ser, tú sabes, dirigidos en el camino correcto. Esa es mi opinión personal. Bueno, Dios les bendiga, y está muy lindo el tema. Cambio.